Padre Harvey, al cerrar las presentaciones de este día, te pedimos que sigas guiando el mensaje de tal manera que podamos beneficiarnos, que podamos unir todas estas cosas al concluir esta serie. Nuevamente te pedimos que nos concedas tu Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, fortalecernos y despertarnos. Queremos que la lluvia tardía sea derramada sobre nosotros y sabemos que, aunque estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía, si no tenemos vasos limpios preparados para la lluvia tardía, no la recibimos. Así que te pedimos que nos perdones nuestros pecados, que nos perdones las transgresiones que puedan estar impidiéndonos entender estas cosas. Y recibir la presencia de ti mismo en este templo donde deseas habitar. Al comenzar este nuevo estudio, te pido que una vez más tomes control de mi humanidad. Y también la humanidad de aquellos que están escuchando estas cosas, para que podamos oír tu voz, podamos entender estas cosas de una manera que podamos ser beneficiados y tener un mensaje para compartir con aquellos con quienes nos encontremos. Así que te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando hicimos esta presentación? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Bien, así que tal vez la mitad de ustedes en este salón y quién sabe cuántos en internet. Así que no voy a repasar, no sé hasta dónde voy a llegar, pero voy a referirme a esto brevemente antes de que comencemos. Vimos la historia del continuo, la eliminación del continuo. En el contexto de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, donde Pablo nos dice que en el primer siglo el misterio de la iniquidad ya está obrando y que habría una apostasía antes de que el hombre de pecado fuera revelado. Así que la aplicación típica de eso es la historia de la iglesia de Éfeso, en los días y época de Pablo, pasando a Esmirna, Pérgamo, la iglesia exaltada. Constantino comienza la apostasía y Pérgamo conduce a la apostasía completa que lleva a Tiatira en el año 538, siendo Tiatira la iglesia de Pablo. Y así estábamos viendo eso en el contexto de la historia que ocurrió, pero también en el contexto del continuo. Porque en Daniel 11:31 y Daniel 12:11, el continuo es quitado, y esa palabra, traducida como quitar, asert, significa remover. Pero en Daniel 8:11, la palabra que se traduce como quitar es habitación, y significa levantar y exaltar. Así que identificamos que en el año 508, cuando el paganismo fue quitado en la batalla de los visigodos, que fue servido, fue quitado. Pero es en este punto en el tiempo donde el paganismo comienza a ser levantado y exaltado, acomodado, ya que va a ser colocado en el trono de la tierra como una religión falsificada en el año 538. El paganismo también era una religión falsa. Pero como hemos mostrado repetidamente, la transición del paganismo al papado está gobernada por la transición en la vida de Cristo. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del santuario terrenal al santuario celestial. Estas dos profecías se alinean entre sí. Así que aquí está ocurriendo un cambio de dispensaciones. Y desde el 508 hasta el 538, los 30 años de preparación para el papado, que son un paralelo a los 30 años de preparación para Cristo, es el periodo en el que la religión del paganismo, Daniel 8:11, es levantada y exaltada. El año 533 es el punto en el que el decreto de Justiniano identifica realmente al Papa de Roma como la cabeza de las iglesias, pero él no se sienta en el trono hasta que el último de los 3 cuernos es expulsado de la ciudad de Roma. Así que esta línea aquí, el 321, la estamos marcando como el comienzo de la apostasía. Aquí es donde Constantino promulga la primera ley dominical. Constantino y la iglesia de Pérgamo, siendo el símbolo del compromiso entre el cristianismo y el paganismo. Esta mezcla es un elemento del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad ya estaba obrando aquí atrás, en el año 100, en tiempos de Pablo, pero lo estamos marcando aquí solo a modo de ilustración. En el año 330, Constantino derriba a la Roma civil. Así que tenemos el misterio de la iniquidad comenzando aquí atrás. La Roma civil es derribada en el año 330 y el derribo de la Roma civil en esta historia. Esto ocurre en el periodo que conduce hasta el año 508. ¿Qué sucede en el año 508? En relación con Daniel 8:11. Y esto es una idea realmente profunda. Si puedes grabarlo en tu memoria,
¿Es eso lo que ocurre en Daniel 8:11? Estás viendo que ocurre una ofrenda falsa. Estás viendo que el paganismo es eliminado en el año 508. Pero ves que la Roma pagana es eliminada en el año 508. Por lo tanto, la Roma pagana es la ofrenda falsa, por así decirlo. Pero la religión de la Roma pagana es el paganismo, y así como algunas de las ofrendas en el santuario, va a ser levantada y exaltada como una ofrenda mecida, solo que una ofrenda mecida satánica. Así que aunque no está específicamente mencionado en Daniel 8 y 11, puedes ver con ojos iluminados que en Daniel 8 y 11 tiene que haber un sacerdote allí que va a levantar esta ofrenda y exaltarla, y este es el sacerdote católico que va a hacer esto. Así que desde el 508 hasta el 538, en el contexto de Daniel 8:11, tienes esta ilustración no solo de una transición del paganismo al papado, sino de una ofrenda falsa del paganismo. Realmente no cambia. El paganismo es el catolicismo. Así que estamos viendo esto en términos del continuo, el falso, y en términos de Dougus Tesalonicenses. Y luego mostramos que esta historia se repite en la historia de los milleritas. En la historia de los milleritas, allá en la Edad Media, tienes una combinación de verdad y error, a la que las iglesias protestantes se van a aferrar. Eso es lo que les va a impedir aceptar el mensaje millerita. Así que esta línea aquí, desde las iglesias protestantes, está identificando la apostasía que va a ocurrir. Porque cuando llegas a el periodo de 1844, las iglesias protestantes van a rechazar el mensaje y terminarán orando a Satanás. Así que van a apostatar para poder hacer eso. De eso se trata toda esta línea. Así que descubrimos en esta línea aquí que están ocurriendo las mismas cosas. Aquí Roma civil fue derribada en el año 330, la Roma pagana. Constantino traslada la capital de la ciudad de Roma a Constantinopla. ¿Me sigues? Pero en esta historia, el papado recibe una herida mortal en 1798. Así que en este sentido, la Roma papal es derribada. Y en esta historia, la ofrenda va a ser la Roma pagana. ¿Sigues mi lógica? Pero en esta historia, la ofrenda va a ser la Roma papal. En esta historia, el papado va a ser el falso sacerdote que levanta esta ofrenda. En esta historia, el protestantismo va a levantar esta ofrenda de aquí. Y eso es lo que hicieron. Ellos llevaron las doctrinas de Roma. No quisieron soltar las doctrinas de Roma. Y esto lo relacionamos con Apocalipsis 17, cómo la mujer va de cabeza en cabeza mientras cabalga la bestia. Este es un estudio grande. Estoy tratando de hacerlo rápido. Vuelve y míralo. Creo que es un estudio importante. En esto, en la historia de Daniel 8:11, tienes que el lugar de sus santuarios es derribado, y esa es la ciudad de Roma, derribada en el año 330. Pero su santuario era el templo del Panteón, que identificamos como el templo de todos los dioses, y ese panteísmo es paganismo. Así que cuando identificas el continuo en el libro de Daniel como paganismo y el versículo clave en el libro de Daniel es Daniel 8:11 y justo ahí está el templo del paganismo, el templo del panteón, entonces te das cuenta de que esta palabra está compuesta por theos, que significa dioses, y pan, un dios griego, panteos, panteón, panteísmo. El panteísmo está directamente conectado con el templo del panteón. Así que en cada una de estas historias hay una apostasía primero para que el hombre de pecado pueda ser revelado. El hombre de pecado que es revelado en el año 538 es el papado. Y 2 Tesalonicenses dice que está en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. ¿Está él en el templo de Dios? No. Porque en el año 538 el templo de Dios, la iglesia de Dios, huye al desierto. Él está en el templo falso de Dios. En esta historia hay una apostasía por parte de los protestantes. Y el hombre de pecado es revelado como estando en el lugar santo, porque los protestantes van a seguir orando al lugar santo. Y allí está Satanás en el lugar santo, respondiendo a sus oraciones. ¿No estaba él realmente en el lugar santo en el cielo? No, es falso. Así que este es el templo del panteón en esta generación. Este es el templo del panteón en esta generación, porque el templo del panteón es el templo de los dioses. Y en cada una de estas historias van a haber un templo falso como hito en estas historias, pero todos están representados por el templo del panteón. ¿Me siguen? Estoy dejando muchas cosas fuera.
Estoy dejando muchas cosas fuera. Una de las cosas que he dejado fuera es que aquí siempre hay un mensaje que produce la apostasía. La apostasía comienza aquí atrás, pero hay un mensaje de prueba. La hermana White nos hace saber que el mensaje de prueba aquí fue un mensaje de Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Y esto es lo que hace que los verdaderos protestantes se separen, que la verdadera iglesia cristiana se separe de Roma, como se ilustra en El conflicto de los siglos, páginas 49 y 50. Ellos se habrían reunido en cualquier condición con esa iglesia corrupta si hubieran podido hacerlo, pero no pudieron, así que prefirieron separarse y dejar que hubiera guerra si era necesario. Y se separan. Este mensaje que permitió a los cristianos de ese periodo saber con quién estaban tratando, nos dice la hermana White, vino de 2 Tesalonicenses 2. Un mensaje profético de advertencia puso a prueba a esa generación. ¿Vas a reconocer que esta iglesia cristiana en Roma en realidad no es una iglesia cristiana? Y no puedes pertenecer a ella. Y los verdaderos cristianos, basándose en 2 Tesalonicenses, se separan. Pero la hermana Wright nos dice que Pablo obtuvo su mensaje en 2 Tesalonicenses del libro de Daniel. Así que aquí hay un mensaje profético de prueba que provoca la apostasía, provoca la separación, que revela al hombre de pecado en el templo de Dios. Y eso vino del libro de Daniel. Así que cuando llevas eso a la historia de los mileritas, y sé que voy rápido, pero voy rápido porque ni siquiera hemos empezado con las notas y esta es la última presentación del día. En esta historia, una historia paralela, hay un mensaje profético de prueba justo aquí que va a hacer que los protestantes se aparten. Y cuando todo esté dicho y hecho, Satanás estará en el lugar santo, respondiendo las oraciones de los protestantes que han caído. ¿Ves la historia paralela? Pero cuando llegamos a esta historia, lo que hacemos es empezar a añadirle otros detalles. Porque todas estas historias apuntan a nuestra historia y queremos entender nuestra historia tanto como la de cualquiera de esas historias pasadas. Así que observamos que en relación con este mensaje de prueba aquí, este gráfico es lo que inicia el proceso de separación. Los carteles se produjeron en mayo de 1842 y para junio de 1842 ya estaban cerrando la puerta. Luego tienes la primera decepción, cual además, antes de la primera decepción, se estimaba que había un par de cientos de miles de personas en el adventismo y luego bajó a, quién sabe, muy pocos. Pero luego, en el mensaje del segundo ángel, la caída de Babilonia, ¿cuántos salieron de Babilonia? 50,000, exactamente como cuántos salieron de Babilonia bajo el segundo decreto, según la hermana White. 50,000 en ambas historias. Así que hay un proceso de separación que comienza con la introducción de los carteles. ¿Y cuál es el tema principal? Hay 3 puntos de separación en la historia de los mileritas. La introducción del cartel, el mensaje del segundo ángel, salid de ella, pueblo mío. ¿Cuál es el otro tema que causa la separación en esa historia? Es el mensaje de que los 2520 y los 2300 terminan en 1844. Usan la misma evidencia que pensaban que probaba que terminaba en 1843 para mostrar que terminaba en 1844. Y ese mensaje es lo que empieza a acercarlos, a ser expulsados de las iglesias. Así que lo que estamos diciendo es que ambas historias son iguales. Agregamos brevemente en esta línea debajo de ella Ezequiel 8, con el que vamos a tratar con un poco más de detalle aquí. Y por esa razón quiero poner este contexto aquí arriba. En Ezequiel 8 hay 4 abominaciones que escalan hasta la ley dominical: celos, espiritismo, llanto por Tamuz. Aquí tratamos, por supuesto, con Jericó, ¿de acuerdo? Y la profecía de Heilo Yael, como se pronuncia, que cuando él reconstruyera Jericó, le costaría a su hijo menor para poner las puertas y su primogénito. Su primogénito para poner los cimientos. Y señalamos que las puertas representan la iglesia y la discusión para comenzar. La iglesia adventista surgió en 1860 y la elección del nombre adventista del séptimo día fue en 1860. Y en 1860, cuando comenzó esta discusión, el hijo menor de Ellen y James White fue sepultado. En 1863, cuando oficialmente se convirtieron en la iglesia adventista del séptimo día, su hijo mayor fue sepultado. Y la razón por la que fue sepultado es porque se echó una siesta.
sobre la tela de fondo que estaban usando para producir el cartel de 1863, contrajo neumonía y murió. Así que en 1863, en el 63 ellos ya son mayores. Su primogénito es sepultado mientras están estableciendo los cimientos. Así que estamos diciendo que esta historia aquí está marcando el periodo de tiempo donde el misterio de la iniquidad está comenzando. Estamos empezando a buscar la alta crítica, la hermenéutica de Babilonia y a dejar de lado las sendas antiguas. Aquí comienza la apostasía y es aquí donde los protestantes van a ser derribados. La Roma papal fue derribada aquí. La Roma civil fue derribada aquí. Pero los últimos protestantes es el adventismo milerita. Y cuando el adventismo milerita estaba llamando a la gente a salir de las iglesias protestantes en esta historia, aquí, en el mensaje del segundo ángel, su definición de lo que era Babilonia era la organización eclesiástica que se había conectado con la autoridad civil. Y si formabas una iglesia y obtenías credenciales del gobierno, eso probaba que eras miembro de Babilonia y necesitabas salir de ella. Era uno de sus puntos más firmes y fuertes. Y aquí atrás leímos una cita, un par de citas. Cuando James White empezó a impulsar en 1860 la formación de una iglesia, cuando eligieron el nombre de Adventistas del Séptimo Día, algunos de esos primeros pioneros decían, si te conviertes en una iglesia, te estás convirtiendo en parte de Babilonia. ¿De acuerdo? Así que lo que estoy diciendo, si pueden seguirme, es que aquí, hasta aquí, antes de esto, el adventismo milerita era el último protestante. Y va a ser derribado justo aquí, paralelizando este derribo y este otro derribo. Así que esto continúa a lo largo de la historia. Y en 1888, que yo digo que es paralelo a 1840, porque es cuando el ángel descendió en 1840. Y por supuesto sabemos que el año 1888 fue un reinado tardío. Por lo tanto, el ángel poderoso de Apocalipsis 18 está descendiendo aquí. Aunque se interrumpa, eso es lo que está ocurriendo. Esto marca el comienzo de la apostasía alfa, 1888. Porque aquí, por voto oficial, rechazamos el espíritu de profecía y la autoridad de la Biblia. Así que desde este punto en adelante cosechas lo que siembras. Y luego tengo algunas fechas aquí para mostrar la oscuridad cada vez mayor que enfrenta el adventismo. Tengo 1901 solo para marcar el continuo como la primera de las pruebas, porque eso es lo que estamos haciendo. El continuo es la primera prueba. Siempre es la primera prueba. Es la envidia. La rebelión de Satanás comenzó en el cielo con su envidia. Y su envidia se equipara con la autoexaltación. Y la autoexaltación en el libro de Daniel está simbolizada por el continuo. Y Daniel entra en esta historia alfa en 1901. Bien, comenzó desde el principio. Puedes retroceder hasta 1845, cuando Crozier escribe el tratado que está equivocado sobre el continuo, si realmente quieres retroceder en la historia. Pero no quiero retroceder en la historia. Quiero tratar con la historia alfa, que comienza en 1888. Y luego, en 1902, tenemos el incendio de la Review and Herald y el sanatorio, enfatizando así el panteísmo de John Harvey Kellogg, porque lo que sigue a esto, lo que sigue a la envidia, es el espiritismo. En Ezequiel 8, entran en las cámaras de las imágenes, y Jesús nos advirtió sobre las cámaras secretas. Y los comentarios de la hermana White dicen que las cámaras secretas representan el espiritismo. Y lo que sigue a esta secuencia de primero la autoexaltación, el continuo, y luego el panteísmo de John Harvey Kellogg, en la secuencia que está establecida, es que vas a ver un falso Cristo. Aquí tienes un falso Cristo llorando por Tamuz. Tamuz es un falso Cristo. Él muere en el invierno. Va a resucitar en la primavera. Y la práctica, el servicio de adoración falso y de imitación para el falso Cristo consiste en llorar, gracias. Por Tamuz, el llanto que hacen representa regar la tierra para que Él resucite. Así que el llanto por Tamuz representa la lluvia tardía falsa, ¿verdad? ¿Están conmigo? Entonces, aquí en nuestra historia los celos son el continuo, la autoexaltación, alineándose con Ezequiel 8. El espiritualismo de Ezequiel 8, eso es panteísmo. John Harvey Collard. El falso Cristo, eso es W. El libro de Prescott, Libros de un Nuevo Orden, sería escrito, pero su libro marca el comienzo de esta siguiente historia de Libros de un Nuevo Orden, cuando él escribe la doctrina de Cristo, donde intencionalmente
toma el mensaje adventista y le quita todas las implicaciones proféticas, dejando a un falso Cristo para guiar al adventismo el resto de su historia. Tuvo éxito. Así que el falso Cristo es establecido aquí en 1919. Y el templo para este tiempo se expresa simbólicamente por el libro El Templo Viviente. Pero en este periodo de tiempo, cuando la hermana White habla sobre la apostasía de estos hombres, ella dice repetidamente que la justificación de ellos para sus actos apóstatas es que ellos afirman: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor somos nosotros. Así que en esta historia, el falso templo, que es paralelo a este falso templo, está representado por el libro El Templo Viviente y por su profesión de que el templo del Señor eran ellos. Esa es la apostasía alfa. Pero nosotros estamos viviendo en la omega. John Harvey Kellogg. Así que en la década de 1930 tenemos, y esto es en los años 30, no estoy seleccionando, tuve que elegir datos y decir 1931, pero en ese periodo de tiempo estamos buscando la acreditación para nuestra obra de salud y luego para nuestra obra teológica y nuestra obra teológica, y aceptamos la hermenéutica del protestantismo apóstata. Ahora hemos dejado de lado la prueba textual de manera oficial y comenzamos a formar gente en esta oscuridad. Luego llega 1989 y el aspecto civil de Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos aspectos: religioso. Los protestantes comienzan a cerrar sus puertas en junio de 1842 y los últimos protestantes en Estados Unidos cerraron sus puertas en 1863. Pero en 1989 lo que va a ser derribado en esta historia es el aspecto civil de los Estados Unidos. Derribar Roma civil, derribar Roma religiosa, derribar Estados Unidos religioso, derribar Estados Unidos civil. Roma moderna. Así que esto continúa durante los años de Ronald Reagan. El misterio de la iniquidad comienza en la década de 1930. Es lo que va a causar esta apostasía en el adventismo. Esta técnica falsa de estudiar la Biblia. Así que llegas al 11 de septiembre, que se alinea con 1888, que se alinea con 1840, que se alinea con 508. Pero ahora estás viendo la apostasía omega. Y ahora, como en la historia millerita, no solo tienes el cuadro de 1843, tienes estos dos cuadros, la historia completa no solo de los fundamentos, sino de los fundamentos y los pilares, y comienza el proceso de prueba del adventismo. Por lo tanto, la primera prueba aquí, en el espíritu de profecía, hay muchas maneras de expresar esta primera prueba, y no me siento amenazado por ninguna de ellas. Pero el símbolo que se repite una y otra vez es la autoexaltación, el gadol, lo continuo, ¿de acuerdo? Lo continuo. Así que para aquellas personas que no creen que Daniel sea una cuestión de prueba, lo es por muchas razones. Pero lo que quiero que entiendas es que, en última instancia, es el símbolo de la apostasía omega, ¿de acuerdo? Y lo que sigue a eso es el espiritualismo y el fuerte engaño. El fuerte engaño es el falso reavivamiento que alcanza su clímax justo antes de la ley dominical, representado por el llanto de Tamuz. Y aquí, el falso templo es lo que ahora llamamos la estructura que será barrida por la tormenta y el vendaval del domingo. Ley, como la hermana White trata con la apostasía omega. Por supuesto, esto aquí abajo, esta es una historia paralela de Judas. Y la hermana White habla sobre eso. El punto de inflexión en la vida de Judas está en el mensaje de Cristo acerca de comer su carne y beber su sangre. Pero también se nos dice que hay puntos de inflexión en la historia de las naciones y de la iglesia, y que en ese momento la luz, y en estas crisis, la luz para ese tiempo es dada. El punto de inflexión para la nación y la iglesia, el 11 de septiembre, ese es el punto de inflexión de Judas. Y en la historia de Judas, su punto de inflexión fue cuando Jesús decía: ahora deben comer mi carne y beber mi sangre. Y el 11 de septiembre, ahora la prueba para el adventismo es que debes tomar el librito y comértelo. Y este gadol, esta autoexaltación de Judas, da un paso más después del sermón en Juan 6, cuando está en el lavamiento de pies en la casa de Simón.
donde él decide seguir adelante y comenzar el proceso de reunirse 3 veces con el Sanedrín para traicionar al Señor. Y notamos que el comienzo de la historia de Judas es en el lavamiento de pies, y el final de la historia de Judas es en el lavamiento de pies de los 12 discípulos. ¿Y cómo llaman los adventistas del séptimo día a la ceremonia del lavamiento de pies? Ordenanza de humildad. ¿Y qué? Pero lo que Judas está rechazando es la humildad. Si estás rechazando la humildad, ¿qué estás demostrando? Gadol, el continuo. El continuo siempre está aquí mismo, esta autoexaltación. Por supuesto, al leer el espíritu de profecía, Judas llega a estar poseído por demonios. Espiritismo. Pero aquí, antes de que él traicione a Cristo por tercera vez en el lavamiento de pies de los discípulos, su tiempo de prueba aún estaba abierto, así lo dice la hermana White. Pero cuando salió del lavamiento de pies, cerró su tiempo de prueba, lo que le dice a los adventistas del séptimo día que su tiempo de prueba se cierra antes de la ley dominical, porque la ley dominical es la cruz. Él cerró su tiempo de prueba aquí y antes de la cruz se ahorcó, pero el árbol no lo sostuvo, la rama no lo sostuvo y cayó al suelo. Y los perros terminaron con él. Y los perros están identificados en la Biblia como el poder civil. Los adventistas del séptimo día que piensan que se están ahorrando un dolor de cabeza al aceptar el domingo no se dan cuenta de eso. Los poderes civiles que van a llevar a cabo la persecución en ese periodo de tiempo serán los que los acabarán. Porque los perros, el poder civil, son los que terminaron con Judas. Pero esa es otra historia. Esta apostasía es la apostasía de segunda de Tesalonicenses. Es el fuerte engaño que comenzó aquí atrás, cuando aceptamos las técnicas educativas falsas. Y por supuesto, una vez que Judas cayó, la cruz, el hombre de pecado fue revelado, el hombre de pecado siendo Barrabás. Un falso Cristo en esta historia, el falso Cristo es la doctrina de Cristo. Por dolo. Yo, Prescott, el falso Cristo aquí es Tamuz. Falso Cristo aquí, el Papa de Roma. Y aquí está Satanás en el lugar santísimo. Eso es un repaso de esa historia. Vamos a tus apuntes y veamos si podemos terminar esto. Fuerte engaño. Es malo hacer eso en la última presentación del día, cuando ya estás saturado, ¿verdad? Pero mi excusa para hacerlo es que al final esto va a quedar en un DVD y simplemente puedes poner pausa, regresar cuando estés descansado y volver a empezar. Aquel que ve más allá de la superficie, que lee los corazones de todos los hombres, dice, de aquellos que han recibido gran luz, eso es Capernaum, eso es el adventismo. Al final del mundo no están afligidos ni asombrados por su condición moral y espiritual. Sí, han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. También escogeré para ellos ilusiones y traeré sobre ellos sus temores, porque cuando llamé, nadie respondió, y cuando hablé, no escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron aquello en lo que yo no me deleito. Dios les enviará un poder engañoso. Aquí es donde la hermana White está uniendo Isaías 66 y 2 Tesalonicenses. Dios les enviará un poder engañoso, lo que significa que si todos nosotros en esta sala vamos a recibir ese fuerte engaño, entonces Él va a escoger un engaño para mí, que será diferente del que escoja para ti. Porque lo que me hará tropezar a mí será diferente de lo que te hará tropezar a ti, y será diferente de lo que hará tropezar a los demás. Pero todos caen bajo la categoría del fuerte engaño de Tesalonicenses. Vayamos a 2 Tesalonicenses. Y hay mucho que se puede decir sobre 2 Tesalonicenses. Por supuesto, estas líneas de tiempo están basadas en 2 Tesalonicenses. Aquí arriba están estas líneas. Quiero recordarte algo aquí. Sé que ya lo sabes. Esto será muy repetitivo. ¿Bien? 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ves eso ahí arriba? No fue solo antes del año 538. Siempre hay una apostasía que precede a la revelación de quién es el hombre de pecado. Y que sea revelado ese hombre de pecado, el hijo de perdición,
que se opone y se exalta sobre todo. El que se llama Dios y es adorado de modo que Él como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que cuando estaba con ustedes les dije estas cosas? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene para que sea revelado a su debido tiempo. Ahora lo saben, dice Pablo. Ahora saben qué es lo que detiene al papado. El papado va a ser revelado en su tiempo. 538. Pero ustedes saben qué lo está deteniendo, porque yo estuve con ustedes y se los dije antes. ¿Quién lo está deteniendo? La Roma pagana. La Roma pagana lo está deteniendo. Porque el misterio de la iniquidad, ahí está el papado, ya está obrando. Pero esa es la actividad del papado aquí atrás, en el primer siglo de la que Pablo está hablando. El misterio de la iniquidad que va a conducir a esto ya está en acción. ¿Y cuál era el misterio de la iniquidad con el que Juan lidió en su ministerio más que con cualquier otra cosa? Y si no entiendes esto, probablemente te pierdas parte del contexto de los escritos de Juan. ¿Qué era eso con lo que Juan estaba lidiando en sus escritos? ¿Qué era el misterio de la iniquidad que va a tener impacto aquí? Gnosticismo. ¿De acuerdo? Gnosticismo. Espiritualizar las verdades de la Biblia, ¿sí? Darles significados metafóricos, lo cual, por supuesto, Una forma de panteísmo. catolicismo. ¿Perdón? Una forma de panteísmo. Sí, es un tipo de panteísmo. ¿En qué estábamos? Porque el misterio, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y normalmente digo cuando explico ese versículo, el que detiene, ¿de acuerdo? Tenemos una hermana que ve estos videos y ella señaló que aunque aquí en Estados Unidos no estamos tan familiarizados con eso, la palabra letted en realidad está bien, porque probablemente Mark, donde sea que esté Mark, podría confirmarlo en las Islas Británicas, en Gran Bretaña, si vas a alquilar una casa o un auto, tú let una casa, tú let un auto. Es la palabra inglesa para alquilar. Así que ella señaló que aquí hay un sentido en el que simplemente se está diciendo que el paganismo estaba alquilando un espacio en la historia como el reino de la profecía bíblica hasta que se le acabó el alquiler, ¿de acuerdo? Solo el que ahora deja continuará dejando hasta que sea quitado de en medio. Bien, ahora, ¿qué sabemos sobre este versículo, hermanos y hermanas, este versículo? ¿Qué sabemos sobre este versículo? Este versículo es donde William Miller llegó a entender que el continuo es el paganismo. Cuando él vio esto fue como, wow, ¿de acuerdo? Él está buscando qué es lo que se quita en relación con el continuo en el libro de Daniel. Y está usando su concordancia y va buscando quitar, 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 quitar. Y llega aquí a este pasaje y dice, oh, ya lo entiendo. El paganismo es el continuo. La Roma pagana es lo que ha estado restringiendo al papado. Este es un gran entendimiento. La primera vez es, según entiendo, que alguien realmente reconoció la verdad sobre el continuo. Tal vez algunas personas lo hayan reconocido, pero Él es a quien el Señor usó para poner la verdad sobre el continuo en la historia. ¿De acuerdo? Este es un versículo muy importante para nosotros. Y luego el versículo 8, entonces será revelado aquel inicuo. Y Miller comentando sobre esto dice que sabemos que el inicuo es el papado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es por obra de Satanás con todo poder, señales y prodigios mentirosos. La venida de Cristo es después de los milagros de Satanás. Y luego en el versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira. Y lo que estoy diciendo aquí, hermanos y hermanas, es que entiendo que lo que va a causar el fuerte engaño sobre los adventistas del séptimo día es el desprecio general por la verdad. Punto. Pero en realidad el mensaje principal de esto es que la verdad que es rechazada por los adventistas del séptimo día, que trae sobre ellos el fuerte engaño, es la verdad que se encuentra en este pasaje. Primero tenemos que abordar y aplicar la verdad de este pasaje. Luego podemos hacer nuestras aplicaciones generales adicionales. Y la verdad que está en este pasaje es la verdad sobre el papel de la Roma pagana, el continuo.
Es no amar esa verdad lo que trae el fuerte engaño. Amén. Así que cuando nos damos cuenta de que estas historias están basadas en la estructura de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y señalamos que en cada una de estas historias hay un mensaje de prueba que culmina y finaliza la apostasía y que la rebelión se manifiesta de manera constante y que la primera parte de la rebelión es esta autoexaltación de Judas, entonces no está fuera de contexto decir que el continuo en el libro de Daniel es el símbolo de la apostasía omega. Por supuesto, incluso si el continuo es el símbolo de la apostasía omega, aquellas personas que no tienen amor por esta verdad nunca lo entenderán. Así que van a responder a una afirmación como esa diciendo, oh, eso es solo un montón de tonterías, o con alguna otra respuesta similar. Y simplemente no hay nada que puedas hacer al respecto. Hay demasiadas líneas de profecía. Y incluso si no tienes esto, estos son los fundamentos. Y justo ahí está el continuo. Por lo tanto, cuando el Señor guía a su pueblo de regreso a las sendas antiguas, que son estas verdades, el continuo se convierte en una verdad presente de prueba. Punto. Pero si vas a entender Daniel 11, 40, 45, la hermana White dice, la historia que ilustra esos versículos es la historia de los versículos 30 al 36 de Daniel 11. Ella cita esos versículos y dice, escenas similares a las descritas en estas palabras tendrán lugar. Y el continuo está en el versículo 31 de esos versículos si vas a entender el mensaje final de prueba de los últimos 6 versículos de Daniel 11. Tienes que entender correctamente el continuo. Así que no me digas que el continuo no es una verdad de prueba. De ninguna manera no es una verdad de prueba. Puedo darte varios testigos de que lo es. No me digas que no fue un incidente de sacudida en el periodo alfa. Definitivamente lo fue. Y no me digas que la hermana White dice que no se supone que debemos hablar de eso. Eso es solo tu falta de disposición para investigar correctamente el registro histórico. A quienes ella les decía que guardaran silencio sobre el tema era a los que promovían la visión equivocada del continuo, la cual ella dijo que provenía de ángeles que fueron expulsados del cielo. Ella no estaba reprendiendo a las personas que defendían el continuo por hablar, los reprendía por dar una plataforma para que la discusión continuara. Ella quería que la discusión terminara porque solo una minoría de personas en el adventismo estaba provocando ese zarandeo sobre esta doctrina que venía de ángeles que fueron expulsados del cielo. Así que cuando entras en esa historia donde ella dice, sobre este tema el silencio es oro, y usas eso para decir que no se supone que debes enseñar esto, no estás leyendo bien la historia, y si no te aclaras la cabeza, vas a recibir un fuerte engaño. Amén. Así que volvamos al segundo párrafo de nuestra cita. El Maestro Celestial preguntó, ¿qué engaño más fuerte puede seducir la mente? Y ella está hablando de los engaños que él va a elegir en Isaías 66 y diciendo que son los mismos engaños de 2 Tesalonicenses capítulo 2. El Maestro Celestial preguntó, ¿qué engaño más fuerte puede seducir la mente que el tuyo? La pretensión de que estás edificando sobre el fundamento correcto y de que Dios acepta tu obra, cuando en realidad estás obrando muchas cosas según las posibilidades mundanas y estás pecando contra Jehová. 2 fundamentos, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Por cierto, ustedes saben, por supuesto, que la hermana White identifica las verdades de este cuadro como la roca de los siglos y el fundamento y la plataforma sobre la que vas a edificar tu casa. Oh, es un gran engaño, una fascinante ilusión que se apodera de las mentes cuando hombres que una vez conocieron la verdad confunden la forma de la piedad con el espíritu y el poder de ella. Cuando creen que son ricos, se han enriquecido y no necesitan nada, cuando en realidad necesitan todo. Dios no ha cambiado respecto a sus siervos fieles que mantienen sus vestiduras sin mancha, pero muchos claman paz y seguridad mientras una destrucción repentina viene sobre ellos. A menos que haya un arrepentimiento profundo, que los hombres humillen sus corazones mediante confesión y reciban la verdad como es en Jesús, nunca entrarán al cielo. Cuando ocurra la purificación en nuestras filas, ya no descansaremos tranquilos jactándonos de ser ricos y no necesitar nada. ¿Quién puede decir con verdad que nuestro oro ha sido probado en el fuego, que nuestras vestiduras están sin mancha del mundo? Vi a nuestro instructor, con I mayúscula, señalando las vestiduras de la llamada justicia.
Al quitárselas, dejó al descubierto la contaminación que había debajo. Entonces me dijo, ¿no puedes ver cómo han cubierto de manera pretenciosa la corrupción y la podredumbre de carácter? ¿Cómo se ha convertido la ciudad fiel en una ramera? La casa de mi padre se ha hecho una casa de comercio, un lugar de donde la presencia y la gloria divinas se han apartado. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. La ciudad fiel al final del mundo es la iglesia adventista del séptimo día. La pregunta es, ¿cómo llegó a convertirse en una ramera? Yo no dije eso. Ella dice, la casa de mi padre se ha hecho una casa de comercio, un lugar de donde la presencia y la gloria divinas se han apartado. Eso es simplemente el mensaje a la Odisea. Si crees que tienes a Cristo dentro, pero no es así, te estás engañando a ti mismo. Tú todavía tienes un espíritu contigo. El señor White lo deja claro, o estamos sirviendo decididamente a Satanás o decididamente a Cristo. Si creemos que tenemos a Cristo dentro y nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿a quién estamos sirviendo entonces? A Satanás. A Satanás. Vamos a Ezequiel 8:9. Revisa la hora, hermano. ¿Estás bien? Sí, yo podría estar bien, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Tienes al menos 20 minutos. Está bien, no te preocupes. El versículo 1 de Ezequiel 8, me gusta este versículo, lo diré así, me gusta, es bonito, pero no le doy demasiada importancia. ¿De acuerdo? Le doy la misma importancia que le daría al hecho de que en Juan 6, en el versículo 66, cuando la mayoría de los discípulos se volvieron y ya no anduvieron más con él. ¿De acuerdo? Que eso está identificando la ley dominical en nuestro periodo de tiempo, porque es 666, y le doy el mismo tipo de importancia que en Apocalipsis 9:11, donde se da un nombre para el rey del Islam, que es Apolión y Abadón, lo cual significa muerte y destrucción, y sabemos que un nombre representa el carácter. Me parece interesante que sea Apocalipsis 9:11 el que enfatiza el carácter del Islam. Así que no le doy demasiada importancia. Sí. Similar a Daniel 9:11, donde la maldición de Moisés y el juramento, esa palabra juramento, es la misma palabra que se traduce como 7 veces en Levítico 26, así que es solo algo que notas cuando buscas esas cosas. Pero me gusta la idea, según la narración bíblica, de que el versículo 1 de Ezequiel 8, como está escrito, dice, y aconteció en el 6º año, en el 6º mes, en el 5º día del mes. Eso lo convierte en el día antes de 666. ¿De acuerdo? Esto está justo al borde de la ley dominical, el día antes de 666. Y por supuesto, este capítulo trata sobre la ley dominical. Pero eso es... Vino a la mano. Y sucedió que mientras yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, la mano del Señor cayó sobre mí allí. Bien, ahora la hermana señala que esta visión aquí es la visión de Mará, ¿de acuerdo? Y la visión de Mará, de la que hablamos esta mañana, el femenino de Maré, la visión de Mara del espejo, y lo que ella está señalando, lo que está enfatizando, si estamos dispuestos a escucharlo, es que ocurre 12 veces en las Escrituras. Y cuando ocurre en pasajes, la Mará, el femenino de Maré, que están señalando el juicio sobre la casa de Dios. ¿De acuerdo? Básicamente está indicando que cuando ves la visión de Mará, el liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día ya ha sido dejado de lado. En otras palabras, está diciendo que cuando nosotros como estudiantes de la profecía bíblica comenzamos a entender estas cosas, sabemos que no las entendemos porque seamos inteligentes. Las entendemos porque el león de la tribu de Judá ha determinado que ahora es el momento de permitirnos ver esta verdad. Así que ahora que estamos comprendiendo lo que representa la Mará, significa que ahora que estamos entendiendo la Mará, es solo otra de varias evidencias que enseñan que el liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día está siendo dejado de lado. Oh, está bien. Está bien. Pero eso no es difícil de seguir para mí, porque sabemos que aquí, el 11 de septiembre, aprobaron una regla de que si vas a ser un pastor ordenado, tienes que aprender los ejercicios espirituales de los jesuitas. Oh, sí.
Acabas de convertir tu sacerdocio, acabas de convertir a tus pastores en un sacerdocio. Está bien. ¿Cómo se ha convertido la ciudad fiel en una ramera? Bien, estamos en Ezequiel 8, ya hemos tratado un poco con esto. Hay 4 abominaciones, lo que significa a nivel mundial. Esto es el adventismo a nivel mundial. ¿De acuerdo? En 1901 y 1903 hubo 2 sesiones de la Conferencia General donde intentaron reorganizar y poner a la Iglesia en una estructura que pudiera ser utilizada por el Señor para cumplir la obra del Señor en el planeta Tierra. Si no has revisado las sesiones de la Conferencia General de 1901 y 1903, probablemente no entiendas que eso es un fracaso señalado en su historia. No funcionó, y la hermana White lo dijo. Fue una tragedia. Bien, y dejando eso de lado, menciono esto. Simplemente no lo entiendo. Te digo algo, si ya lo he dicho antes, si alguna vez lo logro, si alguna vez llego a ascender gracias a mi pericia política, mi dinero, mi fama y mi poder, hasta el punto de poder tener un puesto en el comité de la Conferencia General, ¿cuál será mi primera moción? ¿Cuál será el primer plan que presente al comité de la Conferencia General? Sigamos adelante y cambiemos, por favor, lo que se transmitió aquí. Ajá. Vamos a cambiarlo de una forma u otra, de una manera u otra, ¿de acuerdo? Cambiémoslo a 24 o 26, pero ¿por qué tenemos 25 hombres en el comité de la Conferencia General? Ajá. A veces me pregunto, ¿cuándo realmente sabemos que Ezequiel 8 habla de 25 hombres inclinándose ante el sol en la ley dominical? Creo que lo cambiaría si pudiera Gadol. La envidia, sin duda, es la primera imagen que aparece en esta historia. Espiritismo, los aposentos secretos, ya hemos tratado esto. Llorar por Tamuz, la falsa lluvia tardía, la adoración dominical, el hombre de pecado revelado. Pero Ezequiel 8 opera bajo el principio de repetir y ampliar. Amén. Bien, así que si van a la siguiente página de sus notas, la página 2. Es solo una página, pero tienen que darle la vuelta. Cierto. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, así como llamó al antiguo Israel, para que sea una luz en la tierra. Por medio del poderoso cincel de la verdad, el mensaje del primer, segundo y tercer ángel los ha separado de las iglesias y del mundo para acercarlos a Él de manera sagrada. Los ha hecho depositarios de su ley y les ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Al igual que los santos oráculos confiados al antiguo Israel, estos son encargos sagrados que son una responsabilidad sagrada que debe ser comunicada al mundo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan al pueblo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a las personas que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como sus agentes para dar la advertencia a lo largo y ancho de la tierra. Y lo que les estoy diciendo es que probablemente pueden encontrar 6 o 7 citas del espíritu de profecía donde la hermana White dice que los ángeles, a veces ella dice los ángeles de Apocalipsis 14, a veces dice el ángel de Apocalipsis 18, pero ella define que los ángeles representan la obra que realiza el pueblo de Dios. Amén. ¿De acuerdo? Ahora, hay un sentido en el que estos ángeles son Cristo, porque ella dice que así como los protestantes rechazaron el primer, segundo y tercer mensaje angélico en la historia millerita, ella dice, ellos crucificaron estos mensajes tan verdaderamente como los judíos crucificaron a Cristo. Así que ella está comparando estos mensajes con Cristo. Por lo tanto, sí representan a Cristo, y el ángel que descendió en Apocalipsis 10, ella lo identifica como Cristo. Así que los símbolos pueden significar más de una cosa. Revisa tus reglas de William Miller. Él lo dice claramente y tiene razón. Así que, en un nivel, estos ángeles representan los mensajes, el contenido real y esencial de lo que está en el mensaje. Salid de Babilonia. ¿De acuerdo? Temed a Dios, dadle gloria. En otro nivel, representan a Cristo porque pueden ser crucificados. Pero en otro nivel, ellos representan al pueblo de Dios que realiza la labor de proclamar estos mensajes. Y ese es el nivel que vamos a analizar aquí. ¿Me sigues? Ajá. Ya hemos usado esta cita varias veces en las tablas de Habacuc de Mensajes Selectos, tomo 2, página 269. Dice que ambos
Página 69. Página 69, gracias. Dejad que tanto la cizaña como el trigo crezcan juntos hasta la siega. Entonces es cuando los ángeles hacen la obra de separación. Así que lo que estoy diciendo es que no deberíamos separar la cizaña de la iglesia, pero desafortunadamente de alguna manera corrompemos eso, ¿de acuerdo? Porque sí tenemos la responsabilidad de separar a los pecadores abiertos de la iglesia. Y basándonos en el principio de que no se debe separar la cizaña, hemos tenido miedo de separar a los pecadores abiertos en la iglesia, así que la iglesia se ha vuelto cada vez más corrupta. No quisimos cumplir con esa responsabilidad y de hecho hemos llegado al punto en que simpatizamos con los pecadores en vez de hacer nuestro trabajo de separarlos. Pero cuando se trata del trigo y la cizaña, eso es un asunto diferente. No puedes saber quiénes son el trigo y la cizaña. En un lugar ella dice, ahora no podemos saber quiénes son las vírgenes prudentes y las insensatas. ¿De acuerdo? Se ven iguales, el trigo y la cizaña, pero son los ángeles quienes los separan, y los ángeles que los separan son los mensajes de los tres ángeles. Son estos mensajes los que los separan, basados en todas estas historias. Lo que causa la separación es un mensaje de prueba. En nuestra historia es la repetición del mensaje de los tres ángeles, y eso es lo que causa la separación. Son los ángeles, los mensajes de los ángeles, los que hacen la separación. Pero ¿cómo se transmite ese mensaje de los ángeles al pueblo de Dios? A través del pueblo de Dios, porque los ángeles representan la obra que el pueblo de Dios hace al proclamar esos mensajes. ¿Me siguen? Siguiente cita. Entonces vi al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Temible es su obra, su palabra, terrible es su misión. Él es el ángel que debe seleccionar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían ocupar toda la mente, toda la atención. Nuevamente se me mostró la necesidad de que aquellos que creen que estamos dando el último mensaje de misericordia se mantengan separados de quienes diariamente reciben o absorben nuevos errores. Vi que ni jóvenes ni ancianos deberían asistir a las asambleas de aquellos que están en error o en tinieblas, dijo el ángel. Que la mente deje de ocuparse en cosas que no tienen provecho. Lo que quiero que vean aquí es que lo que, como ya hemos mencionado, produce la separación es el tercer ángel. Así que vamos a Ezequiel 9 para ir concluyendo este análisis con esto. Él también clamó a mis oídos, versículo 1, con voz fuerte diciendo, ahora recuerden, la profecía se rige por el principio de repetir y ampliar. Acabamos de ver en el capítulo 8 las abominaciones que van en aumento. Esta abominación es mala, pero no es tan mala como esta otra, y no es tan mala como aquella, pero esta es la peor. 4 abominaciones que van en aumento, hablando de problemas mundiales en el adventismo, pero que van empeorando progresivamente, conduciendo a la ley dominical, ¿de acuerdo? Ahora, Ezequiel va a repetir esa historia. Solo que ahora no nos va a decir quién va a recibir la marca de la bestia en la ley dominical. Nos va a decir quién va a recibir el sello de Dios. ¿Qué causa esta separación aquí en Ezequiel 9? Esto es Ezequiel 8 y 9. Porque cuando colocas, si tomas y pones el capítulo 9 encima aquí, mientras esto está ocurriendo, la clase que va a recibir el sello de Dios está suspirando y llorando por esto. ¿De acuerdo? Esta es la misma historia. ¿Qué es lo que va a separar a esas dos clases aquí? Tú sabes esto. Una pregunta sencilla. El mensaje del primer ángel. Es el mensaje, ¿de acuerdo? Todas estas historias, tienes todas estas historias para probarlo. Cuando viene la apostasía, viene porque es producida por la introducción de un mensaje de prueba. Aquí, en la iglesia cristiana primitiva, ellos estaban reconociendo el el entendimiento de 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el hombre de pecado en la ciudad de Roma. Aquí es el mensaje del primer ángel en poder. Aquí es el mensaje de la lluvia tardía de Jones y Wagner. Aquí es el mensaje del Islam. Entonces, lo que está separando aquí es un mensaje de prueba, ¿verdad? Ajá. Y es el mensaje de los 3 ángeles, ¿correcto? Bien. Capítulo 9, repitiendo y ampliando. También clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, haz que se acerquen los que tienen cargo sobre la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí, 6 hombres vinieron por el camino de la puerta superior. Hermano Mark, ¿qué simboliza el 6 en la profecía bíblica? Símbolo del hombre. Es un símbolo del hombre. Ajá. Bien.
Así que aquí tenemos 6. Estos ángeles destructores son hombres. Aquí es donde la vara del pastor determina que van a entrar y matar a todos los adventistas del séptimo día infieles al final del mundo. ¿De acuerdo? De aquí sacan esta idea loca. Pero a veces las ideas locas que existen se ponen ahí antes de la verdad. La falsificación se presenta antes que la verdad para evitar que el pueblo de Dios vea la realidad. Son hombres. Son hombres. ¿Qué hombres? ¿Qué hombres son estos? Son los mensajeros que están proclamando los mensajes de los 3 ángeles. Y en respuesta a ese mensaje hay algunas personas que no están suspirando ni llorando. No están recibiendo esta marca en la frente que los va a proteger. Esto trata sobre el mensaje de los 3 ángeles, ¿de acuerdo? Haz que tengan autoridad sobre la ciudad para que se acerquen, cada uno con su arma destructora en la mano. Y he aquí, 6 hombres vinieron por el camino de la puerta superior, que está hacia el norte, y cada uno tenía un arma de destrucción en la mano, y uno de ellos estaba vestido de lino, con un tintero de escriba a su lado, y entraron y se pararon junto al altar de bronce. ¿Conoces esta historia, verdad? Son 7 ángeles, ¿sí es cierto? Uno de ellos va a poner una marca en la frente de aquellos que están suspirando y llorando. Y los otros 6 van a destruir a los que no lo están. Ahora, ¿sabes cuándo Shepherd's Rod enseña sus tonterías? Y es una total tontería, porque ellos enseñan que en la ley dominical han sido levantados para ir y matar a los infieles. Adventistas del séptimo día, ¿de acuerdo? Y la cita del espíritu de profecía que simplemente destruye esa enseñanza absurda es cuando ella comenta sobre Ezequiel 9. Ella dice, los que son destruidos en Ezequiel 9 no mueren hasta la destrucción general al final del mundo. Sí. Ella lo dice. Esas son sus palabras. Así que ellos no, ella nos deja saber específicamente que no mueren aquí. Van a morir allá, alrededor del periodo de las 7 últimas plagas. Sabes, pueden morir por causas naturales o por un accidente, pero en cuanto a cuándo mueren proféticamente, ella se asegura de que sepamos que no mueren en la ley dominical. Así que sabemos eso, ¿de acuerdo? Esta idea de que sean marcados para morir aquí con estos ángeles destructores no significa que vayan a morir en la ley dominical. Lo que indica es que cerraron su tiempo de gracia y lo hicieron al hacer un pacto con la muerte. Y la razón por la que lo hicieron es porque el mensaje de los 3 ángeles llegó a Jerusalén, llegó a la iglesia adventista del séptimo día, y un ángel está marcando quiénes están recibiendo el mensaje y respondiendo en consecuencia y los está marcando. Y los otros 6 representan a hombres que están llevando el mensaje de los 3 ángeles. Ellos van a pasar y cerrar el tiempo de gracia para aquellas personas que no están suspirando y llorando, porque es al rechazar la luz que se te trae en esta historia que cierras tu tiempo de gracia. Por eso son destruidos en un sentido espiritual. Hermanos y hermanas, estos ángeles que están haciendo esta obra en Ezequiel 9 nos representan a ti y a mí. No es que literalmente vayamos a matar personas, sino que tú y yo, que hemos comido el librito, y luego, como Ezequiel y Jeremías, somos mandados a ir a la casa perdida de Israel y presentarles este mensaje. Y al hacerlo, ¿qué promete el Señor hacer por nosotros, entre otras cosas? Darnos una frente de pedernal, una frente de diamante. ¿Y qué es eso? Eso es una marca en nuestra frente. Amén. Ajá. Esa es la señal de Dios. Si no hacemos eso, no obtendremos el sello. Ajá. Este mensaje que llega en esta historia, justo aquí, es un mensaje muy importante que nos va a empujar de una manera o de otra, ya sea hacia el fundamento de arena o hacia el fundamento de la roca. Amén, así sea. Y cuando este mensaje comienza en el adventismo aquí, en la apostasía omega, la primera manifestación en contra de este mensaje por parte de aquellos que rechazan el sello de Dios es gadol, es autoexaltación, autoexaltación, autoexaltación. Ellos se niegan a dejar que se les quite lo continuo. Padre Celestial, necesitamos más del Espíritu que tú mostraste al entrar en Jerusalén durante la entrada triunfal.
y al darte cuenta de que la iglesia adventista del séptimo día estaba a punto de ser arrasada por una tormenta poderosa y que la mayoría de sus miembros iban a perderse por la eternidad. Necesitamos entender eso. Necesitamos tener la compasión, el amor, la preocupación que tú tienes, y te pedimos que hagas eso por nosotros. Pero sabemos que si vamos a tener la experiencia que necesitamos para recibir el sello de Dios, primero y ante todo, debemos ser obedientes a tu palabra y que tú nos has ordenado llevar este mensaje de advertencia a Israel, aunque sea un pueblo terco y obstinado, con ojos que no quieren ver y oídos que no quieren oír. Este trabajo no es un trabajo divertido. Esta labor no es una labor agradable, pero creemos que tú tienes un propósito en esta obra que será para nuestro bien. Así que te pedimos que nos des valor y sabiduría para llevar a cabo esta labor conforme a tu voluntad. Te agradecemos por bendecir la producción y la transmisión que se ha estado realizando aquí hoy y por el mensaje que nos has estado dando. Y ahora te pedimos que nos acompañes al retirarnos y que nos traigas de regreso mañana por la mañana para el culto a las 7:30. Y te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús.